Gracias, mi ¿En dónde, santísima Aurelia García. en dónde me dijiste que estaba esa oración? Es de la lección 329. Ah, con razón, la busqué en la página 329. Sí, era la lección 329. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Hermosa, ¿no? Como Jesús nos deja todo, todo, todo nos lo ha dado aquí. Qué bárbaro, qué belleza. Cada día nos conduce al cielo, a la Claro que verdad, sí. al Más contenido. bien nos ayuda a quitar los obstáculos que nosotros pusimos para ver la verdad, ¿no? Eso es lo que nos hace, nos va a quitar lo que nosotros ¿Cuánto interpusimos. obstáculo nos hemos puesto, eh? ¿Cuánta piedra, piedrita, piedrota, rocota que hemos puesto para llegar al cielo? Sí, así es, claro que sí. Ujú. Bueno, ¿te parece, Jackie, si empezamos con forma y contenido? Claro que sí. Adelante, maestra. Bien, vamos a empezar con lo que es forma y contenido. Por lo regular, casi todos los estudiantes del curso entendíamos qué es la forma y decimos, y se nos hace tan fácil, es un tema así como que, ay, es tan simple, ¿quién no puede entender qué es forma y qué es contenido, no? Bueno, decimos que todo lo que tiene forma tiene bordes, ¿no? Sí. Eso es lo que es forma, ¿no? Y contenido es lo que hay en la mente, ¿no? Y es tan fácil y podríamos hacer como, hay un pasaje de un grupo de un taller de Ken que dice, si esto fuera tan sencillo, Jesús le hubiera dicho a Helen, escribe, esto es un curso de milagros, nada existe, nada es real en este mundo y ya, se acabó, ¿no? Y no es Claro, así, o sea, tenemos que ir entendiendo porque hay mucha confusión en qué es una forma y qué es el contenido. Muchas veces decimos que lo entendemos, pero ¿qué pasa cuando tienes un problema en tu casa? Cuando se están peleando tus hijos, ¿no? Y decimos, ay, no, 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 es que son hijos de Dios y no les tengo que decir nada. Entonces, cuando decimos eso, estamos confundidos porque no sabemos qué es la forma y qué es el contenido. Efectivamente, en el contenido, nuestros hijos son hijos de Dios, son igual que nosotros, ya son amor, ¿no? Pero en la forma no lo son y tenemos que irlo separando, ¿no? Porque si no lo separamos, siempre va a haber esa confusión. El día de ayer o antier, no recuerdo qué día, me hacía una pregunta un estudiante del curso, ¿no? Y me decía, a ver, nosotros escribimos un guión y ese guión ya está escrito, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de que yo me pare por un vaso de agua, ya está escrito. Y le digo, no, 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 confundimos mucho eso. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es la forma y qué es el contenido. En el contenido, efectivamente, hay un nivel que es el cielo, que estamos hablando de un nivel que es uno y el nivel dos, ¿no? Que es donde nosotros creemos estar en la dualidad. Entonces, en el nivel uno, efectivamente, el guión se escribió. ¿Y se escribió cómo? Tú ya eres santa, tú ya eres amor perfecto, tú no te separaste jamás, tú siempre has estado con Dios, pero en el nivel uno, ¿qué pasa en el nivel 2? En el nivel 2 no creo estar con Dios. Tan solo muchos estudiantes del curso decimos, ¿cómo que yo no soy real? Mira, o sea, me pellizco y me duele, o sea, esto es mentira, ¿no? Y eso es lo que decimos, bueno, entonces hay una confusión de niveles, no entendemos qué es el nivel uno, que me está hablando de la metafísica del curso, que no existió una separación, que nosotros estamos en el cielo, que no existe el tiempo, o sea que por ende no existimos nosotros, ¿no? Eso es lo que nos diría, ¿no? Pero no existimos ujú. como cuerpos, porque recuerda que nosotros somos un pensamiento en la mente de Dios, entonces nosotros somos eternos, nunca moriríamos, porque somos un pensamiento. Hace tiempo, recuerdo que en una de las clases de los viernes, ¿no? Comentábamos,
que a quién de nosotros no se nos ha muerto un familiar querido, una persona que hemos amado mucho, y no porque su cuerpo físico ya no esté, ha dejado de existir en nuestra mente. Entonces, si ellos no dejan de existir en nuestra mente, ¿por qué nosotros dejaríamos de existir en la mente de Dios? No podemos dejar de existir. Entonces, nosotros cuando entramos al curso y entramos y empezamos a ver lo que es forma, contenido, porque si te das cuenta, la mayoría de los talleres de Ken empiezan con forma y contenido. Vamos a explicar qué es la forma y qué es el contenido. Vamos a explicarle cómo se dividió la mente, cómo creímos tener una mente correcta, una mente errada, cómo hubo la separación, y casi todos los talleres de Ken empiezan de esa forma. ¿Por qué será? ¿Será porque hay mucha confusión en nosotros? ¿Será porque no lo entendemos? ¿O será porque... Exacto, no lo entendemos. Y aún con años en el curso, a veces tomamos partecitas del curso y las cambiamos, las ponemos de diferente forma, ¿no? Y decimos, dice lo que yo creo que dice, ¿no? Entonces, llegamos al curso queriendo tener nuevamente la razón. O sea, nosotros decimos, llego al curso porque esta vez ya no quiero tener razón, quiero ser feliz. Pero ¿qué pasa? Llego al curso y digo, vuelvo a tener la razón. No me importa mi felicidad, a mí lo que me importa es tener la razón. Y voy a acomodar al curso como a mí me dé la gana, ¿no? A como a mí me convenga, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Hay una película, no sé si en Perú está esa película, pero es una película muy famosa, por lo menos en México, que se llama Lucy. No sé si la has visto. Sí, sí, sí. Claro. Sí la has visto. Claro. Apenas no tiene mucho que la volví a ver, porque la he visto varias veces, ¿no? Entonces, cuando la veo y ella dice, va matando gente, ¿no? Y dice, además la muerte no existe. O sea, te hace pensar, como estudiantes del curso, te hace pensar, no, sí, es cierto, la muerte no existe. Sí, pero no porque la muerte no existe vas a ir matando a las personas por donde sea, ¿verdad? No vas a hacer eso. Entonces, hay que entender, porque nosotros decimos, yo ya estoy perdonada. En la forma, no, en la forma sigue siendo un hijo de la mañana, si es que te portas así, ¿no? En el contenido, eres la hija de Dios. Solo en el contenido, en la forma, ¿no? Entonces, nosotros distorsionamos qué es la forma y qué es el contenido, y no sabemos separarlo, ¿no? No entendemos la metafísica del curso, no la podemos entender, y no es que no podamos, no queremos, nos cuesta porque derrumba todos los cimientos de nuestra vida. O sea, el simple hecho de tocar el curso, muchas personas, y te lo digo por experiencia, ¿no? Llegó el momento en el que tuve una apatía por la vida, en que yo decía, entonces, si el guión está escrito, entonces, si yo no me separé de Dios, entonces, si no existo, ¿qué caso tiene? No tiene ningún caso. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me esfuerzo por ser una mejor persona? ¿Para qué me esfuerzo porque mis hijos estén bien? O sea, además de todo, Dios se va a encargar de ellos, ¿no? Creemos eso, ¿no? Yo voy a hacer el trabajo de Dios y Dios va a hacer mi trabajo. O sea, Dios va a cuidar a mis hijos porque yo me voy a encargar de ir repartiendo por ahí amor, ¿no? Y enseñando el curso, ¿no? Entonces, te topas así como con una pared en la cara, ¿no? Cuando te das cuenta que el curso no dice eso, cuando vas avanzando en los capítulos y te vas dando cuenta que no te está hablando de eso, de que dejes todo a la deriva. Hay personas que dejan de trabajar, ¿no? Dicen, yo dejo de trabajar y me dedico por completo al curso, ¿no? Entonces, ¿de qué viven? ¿No? O sea, en este mundo tenemos un rol que cumplir, no una función, ¿eh? Es diferente, es muy diferente tener un rol a una función, porque dice que nuestra función en el curso, nuestra única función es perdonar. Pero en el mundo puedo ser la ama de casa, puedo ser la esposa, puedo ser la madre, puedo tener mi trabajo, en mi caso soy costurera, o sea, puedo ser la hija, puedo ser la madre, puedo ser todo, pero son roles que me tocan en esta vida.
no me define, no soy yo. No, es como cuando, ¿no? ay, no te escuché. Son los roles de... Exacto. Son como cuando te contratan en una obra de teatro o representas una obra de teatro y eres la villana. Y no precisamente fuera del escenario sigue siendo la villana o sigue siendo la buena, ¿verdad? O imagínate que nos dicen, disfrázate de abejita. No por eso voy a creer que soy una abejita y voy a aventarme a volar, ¿verdad? No, o sea, son papeles que estoy representando, pero no me definen como lo que yo realmente soy. Y yo no soy este cuerpo, yo no soy esos roles que yo me he puesto, soy algo más allá, soy espíritu. Entonces, cuando lo voy entendiendo así, de hecho el curso nos dice, si no entendemos qué es la metafísica del curso, todo de lo que habla el curso no serviría de nada, porque no nos está hablando de algo que entonces en este mundo se pueda aplicar. Nos está hablando de algo que sería imposible en este mundo. Cuando me dice, tú ya eres santa, y por favor, no sé, mate a alguien, y yo en mi papel de mala voy a decir, ¿cómo voy a ser santa? Acabo de matar a alguien, o sea, Dios está equivocado. No es cierto, pero sí entiendo que el curso me está hablando de una metafísica, de algo que pasó, más bien, que estamos en el cielo y que creemos en una separación, que creemos habernos separado. Por eso es tan importante el diagrama de Ken, verlo bien, como en la parte de arriba nos habla del cielo, nos habla de la eternidad, nos habla del Cristo, de Dios, o sea, nos está hablando de algo que es unido, que es una unicidad. No tiene principio ni final, no tiene bordes, no tiene nada. Y es más, no tiene ni siquiera una definición con palabras, porque el simple hecho de que la quieramos definir le pone como bordes, ¿no? Porque nosotros no sabemos, no reconocemos, o sea, el hablar tan solo del universo, creemos que hay algo más allá del universo, o sea, porque no entendemos qué es la totalidad. Nosotros entendemos por partecitas, ¿no? Entonces, cuando vemos esa definición y después nos habla de que creímos habernos separado, nos habla de una mente con mayúscula y una mente con minúscula, y nos empieza a decir que bueno, ahí creemos en la separación, creemos en la dualidad, creemos en nuestras proyecciones, ¿no? Y ya nos empieza a hablar de algo diferente a lo que es la totalidad. Ya cuando nos está hablando de eso, ya nos está hablando de una dualidad y ya nos está hablando de una mente con minúscula. Y nosotros creemos que esa mente con minúscula es la totalidad y no es así. O sea, cuando nosotros decimos, es que Jesús nos está esperando allá, es como decir que entonces la totalidad no existe. Existe la totalidad y Él está ahí, no nos está esperando. Por eso es que el curso a veces nos dice, no hay nadie allá afuera, no hay nadie, solamente eres tú. Porque si nosotros creyéramos que hay alguien allá afuera, entonces el curso no tendría sentido. Porque hablaríamos como, me parece que a ti te tocó la clase, ¿no? Del centésimo mono. Hasta que no regresen todos, no estaríamos con Dios. Y no es así, o sea, no es así. Por eso en el manual para el maestro nos dice, ¿cuántos maestros de Dios se necesita para que salves al mundo? Y te dice, 1. ¿Cuántas mentes necesitan sanar? 1. No hay 2. Eso este curso muchas veces puede ser tan difícil porque nos está hablando de una sola persona, de mí. No me habla de nadie más. Por eso dice que es no dualista. No me está hablando de 2. Me está hablando de mí nada más y del cielo. Entonces, con que yo cambie mis percepciones, con eso el mundo está salvado. Entonces, no hay centésimo mono. No hay que esperar a nadie, no tenemos que esperar a que otra persona que es el asesino en mi cuento se arrepienta. O que me pida perdón, ¿no? Porque a veces también pensamos eso. Pues que me pida perdón y ya sabré que se arrepintió, ¿no? Es que primero tiene que pasar por mí como juez, ¿no?
Y no es así tampoco. Yo no juzgo. Yo no tengo por qué decir si alguien está bien o está mal. Ese solamente es Dios. Y el Espíritu Santo a todos nos ve así, como amor. A nadie nos ve como que, ay, pues este sí, este no, este sí fue a la iglesia, este sí dio su diezmo, este sí entra, ¿no? Y este no, porque nunca vino, ¿no? No, no nos ve de esa forma, Dios, ¿no? Dios nos ve a todos de la misma forma. Entonces, te decía yo, bueno, vamos a ir entendiendo que después me habla de una mente errada, después de la mente con minúscula, me habla de que esa mente se vuelve a dividir. Y entonces me habla de dos mentes, mente correcta y mente incorrecta. Entonces ya tenemos que entender que en el principio, en el nivel 1, nada más hay un solo contenido. Dios es el único contenido en el nivel 1. Pero en el nivel 2, donde nos creemos separados, entonces ahí ya hay una dualidad. Y esa dualidad vamos a entenderla así como metáfora. El curso nos habla mucho de metáforas, porque no nos lo puede hablar de otra forma, porque nosotros no, nuestras palabras, recuerda que dice que las palabras son símbolos de símbolos y que son doblemente alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, como nos tiene que hablar con palabras, nos tiene que decir que entonces hay una dualidad. Ya estamos creyendo que hay dos contenidos. Y cuando leemos lo que es forma y contenido con Kenneth, nos dice, tenemos dos contenidos. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi dije, ¿cómo puede ser que tengamos dos contenidos? O sea, no lo podía entender. Después ya lo vas entendiendo que sí, efectivamente hay dos contenidos, que podría ser el ego y el recuerdo del Espíritu Santo, ¿no? Porque recuerden que cuando creímos habernos separado, dice que Dios dio inmediatamente su respuesta. ¿Y a quién mandó? Al Espíritu Santo. Aunque no sucedió nada, pero Él dio una respuesta. Entonces, nosotros siempre vamos con el Espíritu Santo. A donde sea que estemos, estamos en el Espíritu Santo. Y hay una forma, y tú la sabes, Jackie, cuando nos dice, Daniel siempre nos dice, ¿no? Tenemos que entender que Dios no va con nosotros, porque nosotros hemos creído erróneamente que Dios va con nosotros. A donde sea les decimos, que Dios me acompañe. Se salen nuestros hijos, van a la calle, que Dios te acompañe, ¿no? Así les decimos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen, a ver, vamos a entenderlo así, Dios es todo, ¿no? Todo. Entonces, tenemos que ir entendiendo que nosotros estamos en Dios. Y Daniel nos pone un ejemplo muy bonito, ¿no? Nos dice, a ver, piensa, ¿el pez está en el océano o el océano está en el pez? Entonces decimos, no, es el pez en el que está en el océano. Entonces tú estás en Dios. ¿El perro está en la pulga o la pulga está en el perro? Nosotros, o sea, la pulga está en el perro. Entonces, así es, nosotros estamos en Dios. Y nosotros estamos en Dios. Entonces, cuando dice, tú estás en Dios, tenemos que entender que ese tomador de decisiones ya está situado ahí desde antes, o sea, fue como así como que no puedes traerte al Espíritu Santo sin ese tomador de decisiones. Entonces nosotros tendríamos la facilidad de cambiar nuestra forma. Esa forma en la que hemos vivido, tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos el Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo así como que cuando llegamos al curso decimos, no es cierto, ¿cómo yo voy a ser el Espíritu Santo, no? Si siempre le he pedido ayuda. No, y es que siempre le pedimos a Él, ¿no? Hace unos días mi hija me preguntaba, mamá, ¿tú no crees en Dios? Porque pues yo no voy a la iglesia, ¿no? Y me dice, mamá, entonces ¿tú no crees en Dios? Le digo, yo creo en Dios. Y me dice, ¿crees en Dios pero no le pides? No, hija, no le pido. Entonces, ¿cómo te comunicas con Dios, no? Y le digo, a ver, hija, hay muchas formas de comunicarse con Dios. ¿Y sabes que hay una forma muy bonita agradeciéndole y no pidiéndole?
Le digo, nosotros tenemos a Dios porque creemos que lo necesitamos, así como un chalán. Hazme esto, llévate esto, mata a la persona que no me quiere, ¿no? O sea, lo tenemos así como para echarle la culpa. Si me salen bien las cosas, ay, gracias Dios. Y si me salen mal las cosas, Dios lo quiso así, ¿no? O sea, fue el malo. Siempre es tu culpa. Sí, entonces nos vamos dando cuenta que hemos utilizado a Dios, Sí. pero para nuestros propios fines, ¿no? Entonces, cuando conoces el curso y cuando vas dándole vida, porque no nada más es conocerlo, es darle vida, ¿no? Cuando le vas dando vida al curso, cuando lo vas experimentando, lo vas viviendo, te vas dando cuenta. Me preguntaba mi hija, entonces cuando murió mi abuelita, ¿no le pediste a Dios? Y le dije, ¿sabes, hija? Yo no le dije que mi mamá se sane. Yo no le dije que mi mamá se muera. Yo le dije, esa fue la voluntad de mi madre. Y el día de hoy lo único que yo te puedo pedir, Padre, es que me ayudes a soportar este dolor, porque es un dolor muy fuerte. Y en ese momento yo sé que Dios estaba así, yo estaba en Dios y que Él me sostuvo, ¿no? No pasó nada, no me morí, porque yo decía, el día que mis padres falten, me voy a morir. No me morí. Me di cuenta de que no. Y le digo, ¿sabes? Hay una forma tan bonita de comunicarte con Dios, porque empiezas a agradecerle, empiezas a darte cuenta que ese contenido que es el Espíritu Santo, lo eres tú, que esa ayuda que siempre quieres que venga de afuera y que te saque del sufrimiento, que te saque de la vida que estás teniendo en ese momento, de la creencia de la escasez, no viene de afuera, viene de aquí. Esa fuerza está aquí, porque tú ya eres el Espíritu Santo. Entonces tienes que ir más o menos entendiendo eso, ¿no? Porque nosotros luego decimos, es que entonces ahora cómo tomo decisiones, ¿no? ¿Cómo las tomo? ¿A quién le pregunto, no? Y tienes que irte dando cuenta que está dentro de ti o que tú estás dentro de él, que tú puedes tomar toda esa sabiduría en ese momento y decirle, Dios, no recuerdo por qué tomé esta decisión. Ayúdame a tomar otra. Ayúdame, enséñame el camino. O como dice el curso, ayúdame a ver los obstáculos que me impiden verte, ¿no? Así, nada más. Y entonces de repente te das cuenta que, no sé si te ha pasado, Jackie, que tú te duermes y te duermes con un problema. No sé, peleaste con el marido, con los hijos, tienes deudas, ¿no? Tienes algo que pagar, te duermes y al otro día, mente tranquila y dices, sí, voy a hacer esto. Y no te das cuenta que eres tú misma quien te dio un consejo, quien te dijo, tú puedes. ¿Y sabes qué fue ese tú puedes? Es el recuerdo del Espíritu Santo, el recuerdo de lo que somos. Es el recuerdo de ser el hijo de Dios, que no eres huérfano en este mundo, ¿no? Porque por mucho tiempo dentro del curso de milagros, yo iba por el curso creyendo que era yo huérfano, que no tenía yo un padre y que tal vez ahora ya no podía yo pedirle nada, ¿no? Porque decía, ¿y ahora cómo le hago oración, no? ¿Cómo le pido, no? Y ya te das cuenta que no tienes que pedirle, tienes que agradecerle, tienes que decirle, solo enséñame. Esto yo lo decidí, esto yo quise vivirlo, solo que no lo recuerdo por qué. Enséñame. O recuérdame nuevamente por qué lo elegí, ¿no? Son contenidos. Todo eso es contenido. ¿Qué pasa cuando vemos las cosas con el otro contenido? ¿Recuerdas que todo en el curso también al principio habla de percepción y proyección? Percibimos y proyectamos. Dice que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos el proyector y el proyector no tiene algo atrás, ni tiene nadie alrededor. Es de aquí que está saliendo la imagen. Entonces, cuando nosotros vemos en el mundo problemas, nosotros sería como ir a la pantalla de cine y querer arreglar la pantalla, ¿no? Y empezar a limpiarla, cuando el proyector es el que está manchado. El proyector es el que tiene imágenes incorrectas.
Entonces, ¿qué tenemos que corregir? La mente. Entonces te vas dando cuenta que todo el curso le va hablando a la mente. Le habla a la mente errónea o a la mente correcta. Le está hablando solamente a la mente. Entonces, nosotros tenemos ese tomador de decisiones que nos va a decir, a ver, tranquilízate, tranquilízate, porque no te puede pasar nada malo. Eres como un niño jugando a construir figuras de Lego. Si se cae no pasa nada, pero nosotros no lo entendemos así, creemos que esto es la realidad y que cualquier bloque que se nos caiga, hemos perdido la vida, ¿no? Porque, bueno, era yo exagerada, Jackie. No, en un bloquecito creía que se me había ido la vida, ¿no? Y yo sufría y lloraba. Ya somos dos. Exacto, entonces tenemos que ir entendiendo que no pasa nada, no pasa nada. ¿Nos equivocamos? Sí nos equivocamos, dice Kenneth. Un buen estudiante es un mal estudiante que se ha perdonado a sí mismo. No nos perdonamos por esos errores que creemos estar cometiendo, porque no ha pasado nada. Nosotros no nos hemos ido del cielo, ¿no? Y se dice bien fácil, cuando estamos en el mundo de la dualidad, decimos, qué difícil es todo esto. ¿Por qué no lo puedo comprender? Bueno, porque no entiendo lo que son los niveles, no entiendo lo que es la forma, no entiendo lo que es el contenido, no entiendo que todo lo que hay en forma, yo misma lo fabriqué, yo misma lo pedí. Lo que dice la oración de la responsabilidad, ¿no? Yo mismo lo pedí. Nadie me lo impuso. Tal como yo lo Sí, hay un libro de Ken, un taller de Ken, donde dice que nosotros, cuando fabricamos este mundo, nos aseguramos de fabricar incluso esos virus, que sean minúsculos, que no sean visibles al ojo humano, ¿no? Que los tengamos que ver con microscopio. Y luego decimos, Dios me mandó esta enfermedad. ¿Por qué sería? No sé. No sé por qué me mandó esta enfermedad Dios, pero bueno, como no, a veces decimos, como buen cristiano lo voy a aceptar. Y voy a aceptar la voluntad de Dios. Y digo, ¿cómo que la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es que yo sea feliz, si la voluntad de Dios es que yo esté en paz. Entonces, ¿por qué me mandaría una enfermedad? Es porque mi forma, o sea, el contenido le dio forma a la enfermedad. He creído más en la enfermedad que en la salud. Es como he creído más en la separación que en la unicidad. Por eso sigo en este mundo, porque he creído en la separación, porque yo me creo un cuerpo, porque no le creo a Dios. Esa es la realidad. Yo no le creo a Dios. Yo creo que estoy separada de Él y quiero seguirlo afirmando porque mírame cómo sufro. Si te das cuenta, Dios, que sigo sufriendo y es por tu culpa, porque tú me mandaste a este mundo, ¿no? Y ya poco a poco nos vamos dando cuenta cuando nos hablamos de forma, que es forma y que es contenido, que nosotros lo fabricamos, que nosotros lo percibimos y después lo proyectamos, o sea, lo fabricamos. Entonces ya decimos, a ver, espérame, ¿para qué me conviene? ¿Qué eso es lo que estoy haciendo? Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que todo lo que hay a mi alrededor, yo misma lo pedí. Yo misma lo pedí. Yo hablo de estas cosas porque, mira, cuando mi madre murió, yo me di cuenta que hubo en una ocasión que yo le dije, mami, usted puede sanarse. A ella le dio un derrame cerebral. Dije, vamos a llevarla con un terapeuta, que le den masajes, y usted va a volver a recuperar el movimiento, ¿no? Y entonces mi mamá empezó a perder la vista, empezó a sentirse más cansada, o sea, empezó así como que a deteriorarse más su cuerpo, ¿no? Y llegó el momento en el que me dijo, hija, si yo volviera a caminar, ya no volvería a ver bien para cocinar. ¿Qué haría yo de comer entonces? Entonces a los pocos meses mi madre muere. O sea, y mi madre, dentro de ella sabía que nosotras como hijas la íbamos a abandonar. Ella prefirió la muerte
a volver a caminar y volver a tener que cocinar cuando ella sabía que estaba perdiendo la vista. Entonces, yo cuando la observé a mi madre, porque recuerda que en este mundo somos el observador, ¿no? Y las personas que están enfrente de nosotros están ahí para que nosotros observemos. Hay un dicho en México que dice, si ves que afeitan al vecino, pon tu barba a remojar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar y ver qué es lo que hay en nosotros. Cuando empiezas a observar enfrente, porque para eso está la proyección, recuerda que nada en este mundo se hizo por Dios, nada. No importa que veamos el nacimiento de un niño, la flor más hermosa y que digamos, fue hecha por Dios, no, no fue hecha por Dios, fue hecha por nosotros, la fabricamos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que ir dándonos cuenta que esas proyecciones que nosotros hicimos, esas fabricaciones que nosotros hicimos, Dios las utiliza. Y las utiliza porque dice, cuando tú ves a tu hermano y ves sus defectos, tienes la oportunidad de darte cuenta que tú tienes ese defecto y entonces poder cambiarlo. Porque si no lo ves, si tú no te das cuenta que tienes ese defecto, no lo puedes cambiar. No hay forma. En el grupo Daniel nos hace un ejemplo, nos dice, imagínate que tienes una basurita aquí. ¿Tú qué tienes que hacer? Para quitarte esa basurita, ¿qué tienes que hacer? Ir a un espejo, ¿verdad? O decirle a una persona, a tu hermano, digamos, Jackie, en este momento, mira, tengo una basurita aquí, ¿me ayudas a quitármela? Tenemos que tener ayuda externa. Alguien de fuera nos tiene que venir a decir cómo estamos. Entonces, es lo mismo, cuando nosotros observamos a nuestros hermanos, los estamos observando, no juzgando, porque a veces decimos en el curso, es que el curso dice que no debo de juzgar. No, no estás juzgando, estás observando y dándote cuenta qué es lo que tú tienes, por eso te conviertes en el observador. Entonces, cuando tú ves a tu hermano y dices, sí, efectivamente, prefirió morir que vivir alejada de todo y sola, porque nosotros, si no se hubiera enfermado mi mamá, no hubiéramos estado ahí. Esa era la realidad. Y yo como hija, no puedo decir ahorita, ay, no, si mi mamá estuviera bien, yo seguiría estando ahí, porque eso es mentira. Porque tengo mi propia vida, porque tengo mis obligaciones, mis hijos, mi esposo, mi casa, mi trabajo. Entonces, si estaba yo ahí, era porque mi mamá me necesitaba, porque estaba enferma. En el momento que ella dejara de estar enferma, pues ya no me necesitaba, ni a ninguna de mis hermanas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que como hijos somos ingratos y que vamos a dejarlos. Entonces, ese miedo es lo que nos hace enfermarnos, tal vez. Entonces, nos está conviniendo, incluso la enfermedad, nos conviene. Dice que en el taller de Ken, del que te comentaba, dice que esos virus los hicimos para culpar de todos modos a alguien, ¿no? Me enfermo, me da gripa y me da gripa porque no tolero a mi jefe y estoy que le quiero escupir la cara y mejor me enfermo, ¿no? Y cuando me enfermo digo, el virus, fue un virus que me tocó, ¿no? O sea, dice que todo lo que fabricamos en este mundo fue para culparlo, para proyectar nuestra culpa sobre cualquier cosa, ya sea sobre una persona, sobre un virus, sobre un trabajo, sobre nuestros padres, que eso nos encanta, casi todos lo vivimos. Entonces dice que siempre vamos a tener a alguien a quien culpar. Y entonces nos hicimos así como que, a ver, que no se nos olvide nada, ¿no? Así como cuando construyes una casa, no se te va a olvidar el baño, ¿verdad? O no se te va a olvidar la recámara. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, venimos con la idea de que este mundo lo íbamos a utilizar para proyectar nuestra culpa. Otro es culpable y yo no. Yo soy la víctima inocente, ¿no? Entonces, por eso fue que fabricamos todo a nuestro alrededor. Y luego decimos, ¿pero por qué? ¿Qué me conviene? Y podemos decir, a esa persona sí le conviene, pero a mí no. Bueno, tenemos que entender que no hay otro. Nada más estoy yo. Y los otros me están ayudando a quitar esas piedras que yo puse. Es como si hubiera yo construido un muro con bloc, ¿no? O con tabiques.
Entonces, cada uno de los defectos de mis hermanos es un tabique que yo voy quitando. ¿Para qué? Para poder ver la luz. Porque lo que hacía ese muro es tenerme en la oscuridad. Y poco a poco, cuando voy quitando esos tabiques, voy viendo la luz. Entonces, ahí es donde el curso dice, tu hermano es el que te ayuda a llegar a Dios. Hay una parte en el libro de ejercicios, de hecho, exactamente en la pregunta, no recuerdo qué pregunta es, pero es en la pregunta de qué es el cuerpo, me parece que es como la 3, la 4, por ahí así, que dice que llega el momento en el que tú tomas la mano de tu hermano y lo ayudas a salir. ¿No? Jesús hace lo mismo con nosotros. Jesús toma nuestra mano y tú tomas la mano de tu hermano. Nosotros tomamos la mano de nuestro hermano no porque tú lo estés ayudando a salir. Tomas la mano de tu hermano porque él te está enseñando lo que tú tienes. ¿No? Siempre te va a enseñar. Nunca le vas a enseñar. Siempre él te va a enseñar. Entonces, ya, poco a poco nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Poco a poco. Eso es así como deshacer la madeja, ¿no? Vamos deshaciendo la madeja y nos vamos dando cuenta de nuestros errores, que va haciendo así gradualmente. No puedes desenredar la madeja y hacerle así, ¿verdad? Y todo así, porque ¿qué pasaría? Que ya no le encontrarías ni pies ni cabeza. Entonces lo que tiene que hacer es poco a poco, poco a poco. Por eso es normal esa apatía en nosotros al curso. Es normal que tengan días que ames al curso y que lo quieras leer, y hay días que no lo toleres, que digas, no quiero ni siquiera saber de él, ¿no? Y no tiene nada de malo, porque Jesús dice, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, incluso que me odies, pero acéptalo. Simplemente acéptalo, no te engañes a ti mismo, porque el engañarme a mí mismo, lo único que va a hacer es poner otro bloque frente a mí, apartarme de la luz nuevamente. Es como dice, volverme a tener en la oscuridad o poner yo misma ese velo de olvido, ¿no? Yo misma me lo pongo, no me lo pone alguien. Yo misma decido ocultarme, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya cuando ya vamos entendiendo lo que es el esquema de Ken, que no viene en el curso. De hecho, el tomador de decisiones no viene así como tal dentro del curso. Pero eso no lo explicó Ken. Entonces, cuando tú ya vas entendiendo todo eso, ya dices, bueno, entonces ya fui entendiendo cómo es el esquema de Ken, cómo me habla de la mente correcta, la mente errada, cómo me habla de la separación, cómo me habla de cómo fabriqué el mundo, cómo me habla de cómo entraron al juego la triada, ¿no? De culpa, miedo, miedo y pecado. Culpa, miedo y pecado. ¿Cómo entraron? Y entraron, ¿por quién? Con la mente errada. Fue lo primero. O sea, primero que nada, nos tenían que tener con miedo. ¿Miedo a qué? A que traicionamos el amor de Dios, a que abandonamos a nuestro Padre. Esa es la primer causa, ¿no? Causa ficticia, porque recuerda que la primera y única causa también es Dios, ¿no? Pero bueno, ya en la mente errada hay otra causa. Entonces, esa es la primera causa, que nosotros hablamos de que primero que nada abandonamos a Dios. Y entonces, como abandonamos a Dios, ¿qué sucede? Tenemos culpa. Nos sentimos culpables y entonces la proyectamos. Tenemos miedo, un miedo horrible a que Dios nos encuentre y nos castigue, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Yo me pongo en ese papel, ¿no? Digo, nosotros, lejos de ver a Dios como lo que es, nosotros lo hemos visto. Dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y nosotros queremos hacer un Dios a imagen y semejanza nuestra. Nosotros queremos fabricar otro Dios, ¿no? Y nosotros le decimos, tú también eres malo, también eres malvado, al igual que yo, ¿no? Porque soy tu hija, ¿no? Y yo me acuerdo que a mi papá cuando me gritaba y todo, le decía, hija de tigre pintita, ¿no? Soy igual que usted, ¿no? Cuando me acuerdo que él tenía una forma de hablarme muy hermosa, me decía hija de la chingada, ¿no? Le decía, sí, pues hija de tigre pintita, ¿no? Y él me decía, cabrona, ¿no? Porque siempre decía yo, justificaba, ¿no? El ser como era yo, ¿no?
Y eso hacemos con Dios, hacemos exactamente lo mismo. Lo queremos culpar de lo que nosotros creemos haber hecho, ¿no? Y entonces Sí. a Dios le decimos que, así como con nuestros hijos, ¿no? A ver, tu hijo se va, se escapa de la casa, y en ese momento primero tú estás que bajas a todos los santos, ¿no? Diosito, por favor, cuídamelo, por favor, que esté bien, que regrese bien, y te prometo, Dios, que no le hago nada, no le reclamo, no le digo nada. Y entra, y en cuanto entra a la puerta, lo primero que hace, exacto, un pinche jalón de greñas. Y no me vuelvas a hacer esto, ¿no? Y entonces, como nosotros somos así, creemos que Dios nos va a hacer lo mismo. Que en cuanto nos vea entrar por el cielo, nos va a dar un pinche jalón de greñas. Y ahora sí, te estás quieta porque te estás quieta, ¿no? Así creemos. Sí. Por eso te decía, lo hacemos nosotros a nuestra imagen y semejanza. Ya no nosotros somos su imagen y semejanza, sino que Él es la nuestra, ¿no? Entonces, como nos sentimos culpables y tenemos miedo, lo que queremos es estar aquí, estar lejos de las leyes de Dios. Pero de repente, cuando nos sentimos mal, decimos, ¿me ayudas? Como cuando el hijo se va Sí. de la No, casa. no, Sí. Yo lo veo así como un ejemplo de vida, ¿no? El hijo se va de la casa y el día que no tiene para la renta, mami, ¿me prestas? colaboración. Ajá. Y nosotros eso hacemos con Dios. Queremos estar fuera de su amor, pero tener beneficios de Él. Seguir teniendo sus beneficios, ser su hija, y entonces cuando tengo problemas, ¿me cuidas, por favor? Ay, cuidas a mis hijos. Es que te los encargo. ¿No que eres Dios? ¿No que tú eres diferente a mí? ¿No que tú sí sabes amar? ¿No? Y entonces queremos que haga lo que nosotros no podemos hacer. O queremos que cambie nuestras ilusiones, ¿no? Por eso el curso dice que Jesús lo que va a hacer es sacarnos de este mundo, sacarnos así. Es como que Él sabe el laberinto por donde nos metimos y nos dice por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Y nosotros es como si nos amarrara un lacito y nos dijera, mira, te voy jalando y no te pierdes, ¿no? Y Sí. nosotros le decimos, oye, ¿y si te metes mejor conmigo? ¿Y si vienes aquí y mejor me enseñas el camino? Nosotros queremos traerlo aquí y que convierta nuestro mundo, ¿No? ¿No? queremos que haga real este sueño, Exacto. pero que haga un sueño feliz, ¿no? Pero que lo haga feliz. Eso es lo que estamos queriendo. Por eso es que nos confundimos tanto y decimos, pero es que en el contenido yo ya sé que soy hija de Dios, en el contenido yo ya sé que estoy con Dios, que no ha pasado nada, pero sigo sufriendo. Y no es cierto. En el contenido te sigues engañando que estás bien. Primero tienes que reconocer los obstáculos que has interpuesto. ¿Y cuáles obstáculos he interpuesto? Es que yo no quiero recordar a Dios. En realidad, estudio el curso porque me siento un poquito mal y creo que el curso me va a dar la tranquilidad, pero no quiero que me saque de este sueño. Por eso cuando hablamos de forma y contenido, lo hablamos como un mito de la separación. Es un mito que se le cuenta a niños, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y así como si fuéramos niños chiquitos. Nos lo va diciendo poco a poquito, te separaste, te quedaste dormido y creíste estar soñando en la separación. Y te dice, Dios te mandó al Espíritu Santo para que te ayude, para que te guíe, para que te traiga de regreso, ¿no? Y nos lo va explicando primero así como con peritas y manzanas. ¿Qué pasa cuando en los últimos capítulos nos dice, tú eres el Espíritu Santo? No hay nadie afuera. ¿Qué pasa? Decimos, ¿cómo que yo voy a ser el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a hacerlo? No, no es cierto. Entonces no hay ayuda externa, entonces no viene Dios y me salva, entonces no viene así como antes creíamos, ¿no? Que iba a venir en el juicio final, iba a entrar en su trono, ¿no? Y nosotros lo íbamos a ver. Entonces no es cierto. No, no es cierto. No te puede ayudar alguien que tú no quieras que te ayude. Te va a ayudar
si es que tú quieres que te ayude, si tú le das permiso. Yo en el grupo siempre les digo, a ver, tenemos que ir entendiendo esto y lo vamos a entender así claramente. Jesús y Dios, nuestro Padre, es todo un caballero. ¿Por qué es un caballero? Porque Él llega y te toca la puerta. Te ve llorando y te dice, oye, ¿necesitas ayuda? Y tú le dices, vete, déjame llorar. ¿Qué no ves que estoy bien a gusto sufriendo y sintiéndome la víctima y queriéndome morir? Déjame. Y Jesús agarra y se da la vuelta. ¿Qué no ves que me estoy lambiendo las heridas y bien a gusto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Agarra y se va. Y el ego, ¿sabes qué hace? Viene y no te toca la puerta. Ese llega y avienta una patada, le da la pinche puerta y la bota por allá y se mete a tu cabeza. Y te empieza a decir, pobrecita de ti. ¿Y sabes? Desgraciadamente eso es lo que queremos. Que alguien nos lamba las heridas y nos acaricie como perro, ¿no? Y nos esté, pobrecita de ti. Pobrecita, ¿cuánto has sufrido? Pobrecita de ti, pero no te preocupes, yo te consuelo. Yo te doy lo que Dios no te ha dado. Yo te voy a hacer especial porque Dios no quiso verte de una forma especial. Y entonces le creo al ego y al Espíritu Santo, a Jesús, lo hago a un lado. Entonces Él respeta nuestra decisión de querer seguir sufriendo. Respeta tu decisión. No es como el ego. Y cuando sufro, le echo la culpa a Dios. ¿Por qué será que estamos tan locos, no? Bueno, de hecho dice que el primer requisito para aquí es que estemos locos, ¿no? Y entonces, esa locura nosotros la vamos llevando día a día. Todos los días es una decisión nuestra seguir sufriendo, seguir estando mal. ¿Por qué? Porque no entendemos. Nos gusta sufrir, nos gusta esa vida tan fea que teníamos. Yo recuerdo que entré en el curso y yo peleaba, pero peleaba con mi esposo, ¿no? Y yo quería que hiciera lo que yo decía. Y yo le decía a Jesús, si este curso no sirve para que mi esposo cambie, entonces ¿para qué carajo sirve, no? Y yo le decía a Jesús, ¿de qué sirve que estés estudiando tu curso? Entonces, esa es una confusión de niveles. No entendía yo que es ahora sí que el nivel 1 y el nivel 2. Yo quería que hiciera mi voluntad. Y entonces, cuando yo dejé de pelear con Daniel, cuando dejé de querer cambiarlo y de que hiciera lo que yo quería, él cambió. Y no creo que haya sido porque yo hice algo. No creo que haya sido porque Jesús vino y le dijo, le dio el pinche jalón, ¿te estás? Porque te estás y le obedeces. No creo que le haya dicho eso. Más bien entró el entendimiento en mí y cuando tú cambias tu percepción, cambia ahora sí que todo lo que ves en el mundo, porque es tu percepción la que le dio forma. No hay otra, o sea, no hay la percepción de otro que le dio forma a tu mundo, no porque alguien vino y te lo impuso. O sea, tú le estás dando forma a ese mundo externo a ti. Entonces, cuando mi mente cambió, él parecía que cambiaba, ¿no? Pareció que cambió. Más bien, yo creo que empecé a aceptarlo tal cual era. Empecé a aceptarlo y a aceptarme a mí y a dejar de ponerle etiquetas a las personas y exigencias, ¿no? Exigir que hagan lo que yo digo. O dejar de querer tener la razón, ¿no? Eso fue lo que fue pasando. Pero no fue que alguien cambiara. No fue que el mundo alrededor mío haya cambiado. No, cambian tus percepciones. Entonces te das cuenta que sí sirve ese tomador de decisiones. Sí va sirviendo la ayuda que Dios te dio. Por eso dice, la respuesta la dio Dios en ese mismo instante. Por eso dice que el error y la verdad están juntos. Porque cuando tú creíste haber cometido el error, la verdad ya estaba al lado tuyo, o la respuesta ya estaba al lado tuyo. Fue inmediata. Por eso nosotros ahorita nosotros lo que estamos viviendo estamos alargando el tiempo, nada más. Si no existiera el tiempo, no estaríamos hablando tú y yo ahorita, Jackie, y ni estaríamos hablando de un curso de milagros. Pero nosotros inventamos el tiempo también
para podernos justificar y poderle dar vida a este cuerpo, ¿no? Y por eso es que muchas veces creemos tener diferentes cuerpos, diferentes vidas. Lo creemos, pero es porque nosotros fabricamos el tiempo. Por eso hay una parte donde Jesús dice, yo no inventé el tiempo, pero ahora está en mi control. ¿Por qué? ¿Por qué está en su control? ¿Te has preguntado por qué el tiempo está en su control si él no lo inventó? Porque lo puede colapsar. Exacto. Porque él es el único que lo puede colapsar. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de nosotros mismos. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Colapsa el tiempo tú ahora. ¿Y cómo lo puedes colapsar? Deja de proyectar. Deja de querer proyectar. Deja de percibir maldad. Cuando tú ves a tu hermano con inocencia, dejas de proyectar. ¿Qué pasaría si yo salgo a la calle y creo en que todos mis hermanos son inocentes? No es así como que de repente decimos, un ejemplo tal vez muy burdo, ¿no? ¿Qué pasa si salgo a la calle y alguien me está esperando con un cuchillo? Le voy a decir, hermano mío, no te preocupes, eres el hijo de Dios y ten todas mis pertenencias, ¿no? Porque yo soy hija de Dios y creo en tu inocencia. No le voy a decir eso. Pero si esa persona está ahí, es porque yo misma la proyecté. ¿Por qué la proyecté? Vas a decir, ¿por qué la proyectaste? Porque tengo miedo. Porque yo creo que al salir de mi casa va a haber alguien que me va a estar esperando. Porque yo creo que hay alguien malo. Porque yo estoy pensando que hay alguien fuera que me quiere atacar. ¿Qué pasa cuando tú sales a la calle? Me ha pasado muchas veces, ¿eh? Yo vivía en una zona donde había muchas muertes. Decían que la zona donde yo vivía era una zona muy peligrosa y estaba en la lista roja del Estado de México, ¿no? Era una de las calles más peligrosas. Y yo salía a las 10 de la noche y salía a comprar mi pan y regresaba yo y no tenía miedo. Y nunca me pasó nada, nunca. ¿Y qué pasaba cuando alguien te va a visitar y dice, pero ya investigué y sé que estás en la zona roja? No, yo no me meto ahí. Y entra con miedo y entra cuidándose y va y agarra su bolsa bien fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Se la quitan. ¿Por qué? Porque lo proyectó. Porque esa es es la parte. Exacto. Por eso te digo, la percepción da lugar a la proyección. Tú lo estás proyectando, tú lo estás llamando. No es que alguien vino y te lo dio. Es como cuando una persona tiene mucho miedo de enfermarse. Tengo miedo al cáncer y tengo miedo al cáncer y resulta que muere de cáncer. Y dice, ¿por qué murió de cáncer? Si estaba dedicado a Dios. Porque le tenía miedo. Y al tenerle miedo le dio realidad. Lo hizo real. Hizo real el error. Y aquí, Rosa me dice, me cuesta entender que yo soy el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué nos cuesta entender que yo soy el Espíritu Santo? Porque nosotros nos creemos ser algo que no somos. Nosotros creemos ser este cuerpo, pero nosotros no somos esto. Nosotros somos el Espíritu Santo. ¿Qué va a quedar cuando nosotros muéramos? Cuando este cuerpo ya no exista, va a quedar el Espíritu Santo. Eso es lo que va a quedar. Todas nuestras proyecciones, todos nuestros intentos de tener razón, todo lo que por lo que luchamos en este mundo, mi casa, mi carro, mis hijos, mi perro, porque tenemos apegos en este mundo de todo. ¿Qué va a pasar con todo eso? No va a pasar nada. Nada, porque tú eres el Espíritu Santo y tú estás unido a todo. A todo. Tú ya eres la totalidad. Entonces, por eso es que no lo entendemos, porque me he convencido a mí misma. Es como una hipnoterapia, autohipnosis. Tú misma te estás hipnotizando a ti misma y diciendo, eres mala, eres cruel, no vales nada, no eres capaz de ser amor,
porque siempre hemos creído que somos lo peor. Y si empezamos a creer que soy todo eso que Dios me dice, si le empiezo a creer a Dios, empiezo a darme cuenta que sí soy el Espíritu Santo, porque eso es lo único que queda. Nada más que no es soy el Espíritu Santo con arrogancia, ¿no? Porque he escuchado muchas veces que dicen, yo soy Dios, somos dioses en potencia. Bueno, no somos dioses, no somos Dios. Nosotros somos el Espíritu Santo. Y somos, recuerda, que hay una metáfora de la dualidad. Es solamente una metáfora, es un mito, no es una historia real. Nosotros nos separamos y nos fragmentamos. Entonces es como si fueras un pedacito así del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos decimos con arrogancia, soy el Espíritu Santo y soy en su totalidad, estoy excluyendo a los demás. Tengo que entender que soy el Espíritu Santo junto con todos mis hermanos, pero sí soy el Espíritu Santo. Es como cuando me dicen, luego en el curso se oyen mucho esas palabras o esas preguntas. ¿Yo soy el tomador de decisiones o hay un tomador de decisiones por encima de todo? Pues no, yo soy el tomador de decisiones. Es como si todos tuviéramos un tomador de decisiones y fuéramos caminando con ese tomador de decisiones. No porque haya muchísimos, es uno solo. Pero como nosotros creemos en la dualidad, tenemos que entender que pareciera que todos tenemos un tomador de decisiones. Y ese tomador de decisiones lo vamos a asemejar con el Espíritu Santo. Es esa vocecita que has visto en las caricaturas, el angelito y el diablito. Entonces, el tomador de decisiones es el angelito, el que te dice, por aquí. Es ese instinto. ¿Te ha pasado, Jackie, que de repente vas por la calle, vas distraída y de repente sientes que viene un carro y te quitas, pero no lo ves? Es un instinto. Claro. Ah, bueno, ese instinto es tu verdadero ser. ¿Y te has dado cuenta que muchas veces por instinto hacemos las mejores cosas en nuestra vida? Y cuando no le obedecemos a nuestro instinto, resulta que algo malo nos pasa. Hay ocasiones que el instinto te dice, no vayas por esa calle. Y tú dices, sí voy. ¿Me acompañas, Jesús? Vamos, sí, yo no tengo miedo. Y retas al destino. Y te metes a esa calle y algo te sucede. Porque no le hiciste caso a tu instinto. Ese instinto es la voz que habla por Dios. Ese recuerdo que habla por Dios. Entonces, todos lo tenemos. Que lo hemos mantenido dormido es algo muy diferente. No le hemos hecho caso, pero todos somos capaces de escuchar esa voz. A mí me ha pasado mucho que la escucho en sueños. Había un tiempo que yo preguntaba, ¿cuáles son nuestras creaciones? ¿Cuáles son nuestras creaciones? Entonces estuve leyendo, estuve buscando, y de repente, en una noche me dice, capítulo 24, sección 7, párrafo 7. Así es. Y yo así lo escuché. Me desperté y entonces agarré y dije, a ver, capítulo 24, sección 7, párrafo 7. Y lo empiezo a leer y dije, ahí me está hablando de mis creaciones. Y yo no lo había buscado. Pues es que había una confusión en mí. Entonces, ese instinto, aquí dice Lupita, es lo mismo instinto que presentimiento. No, el presentimiento es, a veces puede ser bueno o puede ser malo. Es como cuando digo, es que tengo el presentimiento de que algo malo me va a suceder. O amanezco con el presentimiento de que algo bueno me va a suceder. Esa es ansiedad. Y el instinto no. Recuerda que dice que los milagros no se planean. Los milagros se dan así espontáneamente. Tú no los planeaste. Y dice que todos los días ocurren y a veces no te das cuenta. Un ejemplo bien simple de ese instinto es como cuando vas por la calle y de repente te ríes con una persona y no sabes ni por qué. Fue un instinto, ese milagro
de que tal vez en otro tiempo esa persona y tú traían problemas, pero en ese momento se reconciliaron, así como Ken dice que, no, en una de las lecciones, ¿no? Dice que vas en el elevador y ves al niño de frente y te ríes con él, y el simple hecho de no atacarlo, no juzgarlo y de reírte con él, en ese momento ocurrió el milagro. Entonces, el instinto es muy similar al milagro, será espontáneo. Por instinto, es como la intuición y el presentimiento van ligados. Van ligados. Ya. Tú, Jackie, ¿por qué haces estas clases? Los vivos. Por instinto. Por instinto. Lo haces sin pensarlo. Sin pensarlo. Te nace. Y entonces eso es un milagro. Tú no lo estás haciendo por likes, no lo estás haciendo por enseñarle a alguien. Al contrario, porque cada que hacemos un en vivo, aprendemos nosotros. Entonces, nosotros deberíamos de darle gracias a todos los que se unen porque nos están acompañando y nos están enseñando. Sus preguntas nos alimentan, nos enseñan a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí porque queremos aprender, no porque queremos enseñar. Y eso es un instinto y eso es un milagro. Entonces, ese instinto y ese milagro va con nosotros o estamos en él todo el tiempo, porque nosotros estamos en Dios. Y cuando nos dejamos conducir por la voz de Dios, es cuando ocurren los milagros. Nosotros nos estamos dejando conducir por Dios. Por eso dice, permíteme, Señor, empezar a actuar como tú actuarías. Hacer lo que tú harías. Permíteme ver con tus ojos y no con los míos. Permíteme ver como tú ves. ¿Es esa la petición que nosotros le hacemos? Y de repente vemos a alguien inocente. A mí me ha sucedido. Me sucedió en una ocasión. Hay una persona que me cae gordísima, ¿no? Y entonces, en un momento que vi a mi hijo y mi hijo iba con esa persona y llego y de repente la abrazo. Fue un instinto. No te das cuenta por qué la abrazas, pero en ese abrazo va el perdón, va la aceptación de a la otra persona y lo hiciste por instinto. Me así, ha pasado. como un reflejo, ¿no? Así, Sí. de repente lo haces. Sí. Y no sabes por qué. Y después entra la vocecita del ego que te dice, mensa, ¿cómo la abrazaste? Acuérdate. Exacto. Pero es el ego. El ego es el que te pone esas trampas y te dice, ¿que no te das cuenta que te lastimó? ¿No te das cuenta lo que te hizo? Cuando tú puedes ver a tu hermano con inocencia, es por instinto. El ego es el que te dice, pero si en otro tiempo fue malo, ¿cómo es posible que lo veas con amor? Pero son instintos que te van haciendo de repente, que no te das cuenta en qué momento, que no los planeaste. No dijiste, hoy voy a perdonarlo, hoy voy a hacer esto. No, te levantas y ese día tienes amor para todos y no sabes ni por qué. Es un instinto y es que en ese momento estás en Dios. Me encantó. Gracias, hermanita. Hermosa, escuchar. Estoy con un retorno. Sí. No se me escucha. Bueno. Hermanita, ¿vamos a continuación? Claro que sí. Ya, chévere. Entonces, nos vemos. Ok. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Jackie, por permitirme seguir aprendiendo. Gracias, Mael. Muchísimas gracias. En nombre de Cristo. Gracias. Pues sí. Gracias.